Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenido a la casa del Señor. Siempre es lindo estar, ¿no?, en la casa del Señor, alabando, adorando su santo nombre, recordar de lo que el Señor hizo por nosotros, este Dios de maravillas, este Dios de milagros, este Dios de autoridad, como decía la canción y todos cantábamos, ¿no? Siempre es bueno estar en la casa del Señor. Y por ahí pensaba, ¿no?, en eso de que a veces nos cuesta tanto venir, ¿no?, a la casa del Señor, pero cuando uno viene por ahí sin ganas, por ahí está mucho mejor. Porque claro, dice el que viene con ganas, es fácil venir, ¿no? Pero el que viene sin ganas tiene que hacer un doble esfuerzo. Y obviamente se va de una manera totalmente diferente. Amén, amén. Hoy quería compartirles algo de lo que venía pensando en estos días, acerca, bueno, como el pastor venía hablando, ¿no?, sobre el amor de Dios. Me gustaba ver este amor de Dios, pero como Padre, ¿sí? Y quería que me acompañe a Primera de Juan. Anduvimos por ahí por estos libros durante el fin de semana, nos leía Mari, pastor también. Y hay unos versículos ahí en el capítulo 3 que me llamaba, ¿no?, la atención. Juan era uno de los discípulos, dice que es el discípulo amado, el discípulo que hablaba mucho del amor, ¿sí?, del amor de Dios. Y él escribe en el capítulo 3, en el versículo 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y acá llamaba la atención, ¿no?, porque en esta versión, ¿no?, Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Con una admiración, ¿no?, él se sorprendía, cuál amor. En el original habla de qué clase de amor nos dio el Señor, dice, ¿sí? ¿Qué clase de amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora sois hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Ahí nomás. Y me llamaba la atención esta escritura, ¿no?, porque si bien Juan hablaba mucho del amor de Dios y se maravillaba, en Primera de Juan, no sé cuántas veces repite de esto, ¿no?, pero él se maravillaba de este amor, dice: mirad cuál amor. Cuando le pone esta palabrita, el cual, habla ya de algo que a él le genera esta admiración, este amor tan grande que tenía Dios, ¿sí? Habían unos estudiosos que decían de que Dios podía darnos la salvación, sin la necesidad de que seamos llamados hijos de Dios. Dios es soberano, Dios puede hacer todas las cosas posibles y Él podía darnos, pero el amor de Dios hizo posible que nosotros no solo seamos salvos, sino que seamos hijos de Dios. Y es tan grande el amor del Señor, como lo expresa acá, que somos llamados hijos de Dios, ¿sí? Y es un amor que Él da, ¿sí?, así como lo dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Específicamente lo dice, Él lo ha dado, el Padre lo ha dado, ¿sí? Y pensando en esta expresión, empezaba a tratar de ver un poco cómo es que llegamos a esta expresión de Padre. En el Antiguo Testamento no hay tantas escrituras que hablan de Dios como Padre. Hay una en Isaías que quería que me acompañen ahí, Isaías 63.
En Isaías 63, a partir del versículo 15 vamos a leer. Dice: mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Y acá podemos ver, ¿no?, esta expresión del profeta Isaías, que decía, más allá de que quizás el celo no esté, o él no podía sentir ese celo del Señor, ¿no? Más allá de tu poder, ¿no? Porque él pregunta en el 15, ¿dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas, ¿dónde está tu pesar? Decía él, y tus piedades para conmigo. Él en ese momento no lo sentía, pero sí él tenía una certeza. Él decía, pero tú eres nuestro Padre. Él se maravillaba de eso. Más allá de que en ese momento él no podía ver al Señor, no podía ver ese celo, ese cuidado, esa misericordia, él tenía la certeza de que él era su Padre. Y después lo dice, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, más allá de la descendencia que nosotros tengamos, decía, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Y un poquito más adelante, ahí en el 64, también en el versículo 8 dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre. Y sigue acá afirmando esta expresión tan linda, ¿no? El profeta, tú eres nuestro Padre. Él no se olvidaba de Dios como Padre. Si vemos el Antiguo Testamento podemos encontrar, ¿no?, a este Dios que es creador, formador, este Dios que es sustentador, un Dios protector, ¿no?, que nos cuida, que Él es nuestro refugio. Pero expresiones como esta, tú eres nuestro Padre, no son expresiones que se ven demasiado, ¿no?, en el Antiguo Testamento. Si lo comparamos con lo que dice en el Nuevo, ¿no? Dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Sí? Además de ser el Padre, Él era el formador, el creador. Él era el que sostenía a Isaías, el que nos sostiene a nosotros, ¿no? Con su mano, el que nos forma, el que nos hace llegar a lo que somos hoy. De lo que éramos antes a lo que somos ahora. Y hoy podemos decir, ¿no?, Padre nuestro, ¿no? Abba Padre, Papito, Papá. Tenemos un montón de expresiones hermosas para decirle al Señor, ¿no? Y pensando, ¿no?, en estas expresiones que tenía el profeta Isaías, pensaba también en Jesús, ¿no? Jesús, cuando empezamos a ver en Mateo, no sé, podemos agarrar el libro de Mateo y cualquier hoja y seguramente ahí encontramos la expresión, ¿no?, de Jesús llamándole Padre, ¿sí? Y tratando de buscar, ¿no?, cuántas veces le llamaba Padre Jesús a su Padre, a Dios, ¿no? Dice que en Mateo se repite más o menos 40 veces, ¿sí? Y no solo para él como su Padre, sino que él constantemente le decía a sus discípulos, ora a tu Padre en lo secreto, decía, y vuestro Padre sabe lo que necesita. Entonces, en ese tiempo los judíos conocían a Dios, pero lo conocían como este Dios sustentador, creador, un Dios que estaba bajo la ley, ¿no es cierto? Bajo la ley de Moisés, Génesis, Éxodo, el Pentateuco, Números, Levítico, Deuteronomio, ese Dios de la ley. Y ellos estaban regidos por la ley, estaban encasillados dentro de la ley. Entonces veían a este Dios que ellos debían, ¿no?, de cumplir la ley para poder ser llamados, ¿no?, como judíos o herederos de esa promesa, ¿no? Eso, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante ahí en Gálatas. Y cuando veía en Juan, el discípulo amado, podía ver de que alrededor de 90 veces repetía Jesús la palabra Padre. Y si me acompaña ahí en Juan 1,
En Juan 1, en el versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y esta expresión, ¿no?, que muchas veces la utilizamos para evangelizar, esta expresión que muchas veces la utilizamos para que otras personas puedan no solo creer en el Señor, sino también recibir al Señor para que puedan ser hijos de Dios. Acá hay una verdad tan hermosa que dice que les dio potestad, les dio la autoridad. O sea que no solamente son hijos de Dios, sino que tienen esa autoridad de llamarse hijos de Dios. Y eso es algo que le agrega, ¿no?, este valor. Entonces, pensando, ¿no?, en Isaías y cuántas veces, ¿no?, que Jesús hablaba a Dios y hablaba a su Padre y les enseñaba a los discípulos acerca de que Él es Padre, me gustaba pensar, ¿no?, en este Dios que cuando le enseñaba a sus discípulos en Mateo 6, les enseñaba a orar, Él les decía, bueno, es algo que ahí todos conocemos, ¿no? El Mateo 6, en el 9, dice, en Mateo 6:9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí nomás, es algo que todos conocemos, ¿no? Entonces el Señor les presentaba ya a los discípulos como el Padre nuestro. Cuando ustedes hablen, cuando ustedes oren al Señor, díganle Padre nuestro, decía. Antes de eso, como les decía ahí, si ven ahí mismo en el 6, en el versículo 8 dice, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. En el versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. En el versículo 4 dice, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Y así, constantemente, si vamos más atrás o vamos más adelante, encontramos esta expresión de Jesús, de tu Padre, mi Padre. Y cuando Él les enseña a orar y dice, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, era la manera que el Señor le estaba presentando también a sus discípulos. Era como que el Señor iba y buscaba a Dios y le decía, acá está el Padre nuestro. Ustedes cuando oren, órenle al Padre nuestro. Él es nuestro Padre. No es no es solamente este Dios que los judíos tenían. No era solamente este Dios que se regía por la ley de Moisés. Era una relación mucho más estrecha la que el Señor nos invitaba a tener con Dios, ¿sí? Y era esta relación hermosa de padre e hijo. Amén. Amén. Y así es como nosotros también entramos, ¿no?, en esta adopción. ¿Se me acompaña a Gálatas 4? En el versículo 1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo,
sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Hasta ahí nomás. Acá está haciendo una comparación, ¿no? Si leemos un poquito más arriba donde habla del propósito de la ley, está haciendo una comparación de lo que es la ley de Moisés con este niño que dice que nada difiere del esclavo, ¿sí? Hay un padre, hay un niño que es heredero de todas las cosas de su padre. Pero como dice esta expresión, dice, nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces el hijo era puesto, como dice acá, bajo tutores y cuidadores, y ellos no tenían derecho a nada, eran igual que un esclavo, hasta que cumplieran cierta edad, y ahí se podían convertir en herederos de todo lo que el Padre tenía. Amén. De esta manera era que obraba la ley para los judíos, ¿sí? Ellos estaban bajo la ley esperando el cumplimiento de la promesa, la venida del Mesías. Y entonces ellos estaban regidos bajo la ley, para eso servía la ley. Dice en el versículo 3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Y acá encontramos esta verdad, ¿no? tan hermosa también. Si bien los judíos estaban bajo la ley de Moisés, también expresan nuestra condición en la que nosotros estábamos, ¿sí? Que dice, nosotros no somos judíos, ¿no? Nosotros éramos gentiles, ¿no? Pero dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Estábamos metidos en pecados, en la corriente de este mundo, éramos llevados por cualquier doctrina, ¿no? Pero dice que cuando se cumplió el tiempo, recibimos nosotros la adopción de hijos. Y pensando, ¿no? en este hijo, ¿no? Este hijo adoptivo que somos nosotros, que el Señor nos adopta, ¿no? Así como les leía en Juan, ¿cuál amor era el del Señor que nos hizo hijo, ¿no? Dice que un hijo, por ahí difiere un poco del hijo natural, ¿no? Un hijo adoptivo. Si bien un hijo natural es un hijo que nace, ¿no? De mamá y de papá, un hijo adoptivo es un hijo que es buscado por el padre, es buscado por la madre, es escogido, ¿sí? Es una persona que ya nació, es una persona que está ahí y es una persona que si bien no es natural, ¿no? de padre y madre, cuenta con los mismos derechos que cualquier hijo natural, ¿sí? Un hijo que es adoptado tiene los mismos derechos, los mismos beneficios, ¿sí? Que un hijo natural. La misma herencia recibe del padre. Hay una diferencia también, ¿no? De que el hijo adoptivo, el padre que adopta, escoge ese niño, lo escoge por amor, ¿sí? Porque le nace del corazón tener ese niño adoptivo. Lo mismo hizo el Señor, ¿no? Cuando nos tomó a nosotros como hijos. Cuando nosotros, de la misma manera, ¿no? que una madre o un padre ve a su hijo recién nacido y se le llenan los ojos de lágrimas, ¿no? Lo mismo le pasa al Señor cuando nosotros hemos creído en Jesucristo y le hemos recibido en nuestro corazón. Y nosotros somos, dice Juan 1:12, que tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. De esa misma manera se alegra el Señor. Así como ustedes, mamás, o ustedes, papás, se alegran de tener a su bebé ahí en brazos, de la misma manera el Señor se alegra cuando nosotros pasamos a ser hijos adoptivos del Señor. Entonces, un hijo adoptivo dice que no solamente nace del deseo de un padre de querer tener a ese hijo, no solamente nace del deseo de Dios de tomarnos a nosotros como hijos, sino que también existe
el deseo de ese hijo de adoptar a Dios como padre, de adoptar a esa persona que lo adopta, ¿no? La adopción es recíproca, ¿no? Es va y viene. Así como el padre adopta al niño, el niño tiene que adoptar a ese padre como padre. De esa misma manera es como funciona con nosotros, ¿no? Quería decir otra palabra, pero me salió esa. De esa misma manera es como trata el Señor con nosotros. Así como nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor, lo recibimos en nuestro corazón, estamos adoptando a Dios como nuestro Padre. Y a la vez el Padre nos adopta a nosotros como hijos de Dios. ¿Y qué nos hace? Nos hace coherederos con Jesús, ¿sí? Y así como nosotros pasamos a ser hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios, contamos con los mismos derechos que tiene Jesucristo, ¿sí? Y participamos de la misma heredad que Jesucristo, ¿sí? Su palabra dice que nosotros nos hacemos copartícipe de la naturaleza de Dios. Si me acompaña ahí a 2 Corintios 4, esto es algo que estuvimos leyendo igual ayer en el libro, y pensaba, ¿no?, en los privilegios de ser un hijo de Dios, ¿sí? Un hijo adoptivo de Dios. Sé que no le vengo con nada nuevo, sé que todas estas cosas las conocemos y las venimos practicando y las pensamos y las leemos siempre en la Biblia, pero siempre es bueno recordar, ¿no?, de que Dios a nosotros nos ve como hijos y nosotros tenemos que ver al Señor como Padre. Ese Padre protector, ese Padre sustentador. Así como somos padres, o por lo menos los que nos tocó ser padres, tratamos de que a nuestro hijo no le falte nada, no le falte el cariño, lo llenamos de consejo y le hablamos, y a veces nuestro hijo por ahí como que se nos desvía, pero no perdemos ese amor por nuestros hijos. De la misma manera obra el Señor con nosotros. Amén. Entonces, si ya como siervos de Dios, ¿no?, decimos, tenemos el privilegio de servirle a un Dios tan grande y poderoso, tenemos el privilegio de algunos de servirle en la alabanza, algunos de enseñar la palabra, otros tienen el privilegio de limpiar la casa del Señor, de limpiar los baños, porque no deja de ser un privilegio. Como hijos tenemos otros privilegios que son también mucho mayores, ¿no? Bueno, uno de esos es que nos convertimos, dice, en copartícipes de la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios se da por su poder, ¿no? 2 Corintios 4, 7, el apóstol dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y bueno, y de ahí habla de que estamos atribulados, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ahora, yo pensaba, ¿no?, si no fuésemos hijos de Dios, ¿cómo sería esto, no? Si la excelencia del poder de Dios no estuviera dentro de nosotros, que somos vasos de barro, ¿cómo estaríamos nosotros cuando estemos atribulados? ¿Sí? Pastriqui, ¿no? Estaríamos, pero malísimo, sacando préstamos, endeudados, peleándonos con todo el mundo. ¿Cómo estaríamos cuando estuviéramos en apuros o cuando nos persiguen? Ahí nomás nos abrimos la camisa y nos arremangamos, ¿no es cierto? ¿Cómo seríamos si la excelencia del poder de Dios no operara dentro nuestro? ¿Sí? Entonces, de esta manera, el poder de Dios, la excelencia del poder de Dios que tenemos dentro nuestro, nos hace copartícipe de esa naturaleza que tiene Dios. El perdonar se nos hace fácil. Hay que practicarlo un poquito más para que sea más fácil, ¿no? Pero no perdonamos como perdona el mundo. El amar a nuestros enemigos, el amar al que no conocemos, el amar a Dios.
Son cosas que quizás el mundo no las puede entender, pero la naturaleza de Dios, el poder de Dios que obra dentro de nosotros, nos hace actuar de esa manera. Amén. Gracias, Señor, ¿no? En Efesios 4:22, vemos otro de los privilegios, ¿no?, de ser hijo de Dios. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Somos creados según Dios, ¿no? Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Nosotros somos revestidos de Cristo, nos vestimos de Cristo, nos ponemos la ropa de Cristo y llevamos a Cristo a todos lados. Y como dice acá, ¿no? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Vicios creo que son todos los que hemos tenido antes de conocer al Señor. Más allá del pucho, de decir malas palabras, de actuar con ira, éramos quizás viciosos en la mentira, éramos viciosos en el engaño, éramos viciosos en un montón de cosas malas, ¿no? Yo me acuerdo que tenía, creo que algo que me costó un montón sacarme había sido el dejar de decir malas palabras. Era la boca como una cloaca, era difícil, me costó bastante. Pero gracias al Señor y gracias a esto, ¿no?, de que somos transformados, revestidos y vestidos de Cristo, opera en nosotros el poder del Señor y nos va transformando y nos va haciendo nuevo. Y eso no lo tiene cualquiera. No es fácil para las personas del mundo cambiar esos hábitos. Desde ya no es fácil que dejen el cigarrillo o que dejen de decir malas palabras. No sé si les pasa a ustedes que por ahí es como que da un poquito de molestia cuando uno abre la boca, ¿no?, y empieza a hablar y quiere hablar como el mundo y además uno ya pone la radio y ya salen las malas palabras con tanta naturalidad. Pero a nosotros el Señor nos hizo de nuevo, ¿no? Amén. Vamos a Romanos 8. Romanos 8 en el versículo 14. Este es otro de los privilegios porque dice que somos herederos de Dios y de Cristo. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos son guiados por el Espíritu de Dios? Amén. Estamos todos ahí, ¿no? Sí. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bien, acá encontramos, ¿no?, esta primer verdad, ¿no?, que somos guiados por el Espíritu de Dios. Ya no nos manejamos como nosotros queremos. Empezamos a tener este discernimiento, empezamos a entender lo que está bien y lo que está mal, lo que tengo que hacer y lo que tengo que dejar de hacer. ¿Sí? Y es difícil también para las personas que no conocen a Dios cambiar esto. Se mantienen en un ritmo. Pero a nosotros nos dio este privilegio de ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu que mora dentro nuestro nos guía. Y no solamente nos guía, sino que, como dice acá, da testimonio, en el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tenemos una guerra dentro, el viejo hombre que se quiere levantar, el Espíritu, dice, nuestro espíritu peleando con el Espíritu de Dios, ¿no? Dando testimonio. Horacio, no sos así. Horacio, tené cuidado, no vayas por este lado. Por ahí en los dibujitos lo muestran como el santito y el diablito, ¿no? Pero
acá dice que nosotros no solamente somos guiados por el Espíritu, sino que da testimonio a nuestro espíritu, ¿sí? Si nosotros pensamos, ¿no?, qué es el Espíritu, es saliendo, ¿no?, un poco de lo que dice la palabra, el Espíritu es la motivación que las personas tienen para hacer algo. Cuando uno habla de las cuestiones espirituales, quizás en el mundo, está hablando de cuál es la motivación que te lleva a hacer algo, ¿sí? Nosotros conocemos al Espíritu de otra manera. Conocemos al Espíritu de Dios, que recibimos de Dios y que mora dentro nuestro y que es el que a nosotros nos motiva a ser obedientes a nuestro Padre. El que nos motiva a que hagamos tal cosa u otra cosa. Y ese Espíritu de Dios es el que da testimonio a nuestro espíritu de cómo debemos obrar, ¿sí? Entonces tenemos este privilegio, ¿no? Y no es cualquier espíritu, no es cualquier motivación. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu creador de todas las cosas, el Espíritu que nos formó a nosotros. Y ahí, si seguimos en el versículo 17, dice, y acá encontramos, ¿no?, esta otra gran verdad, ¿no?, que es somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Porque dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces acá nos habla de una herencia que va más allá de lo que nosotros podemos ver. Una herencia que está más allá de lo que nuestros ojos alcanzan a ver, ¿sí? Veíamos en el libro, ¿no?, que decía que más allá de la herencia que haya dejado Jesús, no sé, podemos pensar en sus ropas, podemos pensar en, no sé, en sandalias, quizás algunos de sus trabajos que él había hecho. Él dejó una herencia que va mucho más allá de eso. Él dejó un ejemplo en nosotros, ejemplo de sabiduría, ejemplo de amor hacia el Padre, ejemplo de esta relación, por decir alguno, ¿no?, de esta relación tan estrecha con Dios, de mirar a Dios como Padre y de la misma manera nos pide a nosotros que veamos. Este ejemplo que deja el Señor en nuestras vidas. Es más, Él dice, yo me voy para que pueda venir el Consolador, ¿sí? Hasta esa herencia nos dejó. El Espíritu que mora dentro nuestro, que combate con nuestro espíritu, es parte de la herencia que Dios nos dejó. Y es una herencia que va más allá de lo que podemos ver. Es una herencia trascendental. Y junto con esto tenemos esta herencia de esperanza, de vida eterna, esta herencia de unidad, ¿no?, con Cristo, de comunión con Dios. Esta herencia de que vamos a participar de esta gloria futura, ¿no?, que vamos a tener, de esta vida eterna, de la resurrección con Cristo, si es que padecemos con Él, ¿sí? Y esta herencia de una participación plena en el reino de Dios. No sé si se alegra, yo la verdad que me pone contento. Yo soy mucho de ver, ¿no?, lo que tenemos enfrente. Y uno piensa, ¿no?, ¿qué herencia le voy a dejar a mis hijos? ¿Una casa, un auto? ¿Le voy a dejar plata, una buena cuenta bancaria? No sé qué le voy a dejar. Pero lo importante es la herencia que va más allá de lo material, ¿sí? Una herencia de fe, un ejemplo de servicio al Señor, un ejemplo de amor al Señor, como lo hizo Jesús con nosotros. Él fue ese ejemplo para nosotros. Y esa es la herencia que nos dejó el Señor, la herencia que nosotros tenemos que dejar también como Padre. Amén. Bien. Y obviamente, ¿no?, volvemos ahí a 1 de Juan 5. Y podemos pensar, ¿no?, que si nosotros entendemos esto, entendemos que somos hijos de Dios, sabemos que somos hijos de Dios, hijos adoptivos, ¿no? Esto se tiene que reflejar en nosotros, en nuestro diario vivir. Y así como nos enseñaba el pastor, ¿no?, tiene que verse reflejado en un amor sincero, un amor sin fingimientos, un amor unos a otros, un amor a nuestros enemigos, porque nosotros no solamente tenemos lo que vemos acá, sino tenemos esto que es trascendental.
¿sí? Este ejemplo de Jesús es la herencia que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces esto se demuestra solamente con un amor sincero. No solo amor sincero, sino una obediencia sincera también, ¿sí? Creo que los que nos toca ser padres queremos que nuestros hijos nos obedezcan. Y cuando le decimos, ¿podés ir a secar los platos? Y vaya ahí Felipito y vaya a secar los platos, ¿no? Y cuando ya son más grandecitos y los mandamos a barrer, y van a barrer, ¿no? Y así, ¿no? Le vamos dando tarea. También nosotros como hijos de nuestro Padre Celestial, tenemos que ser obedientes a lo que Él nos pide. Y obedientes, pero con una obediencia sincera. No así zapateando como el chavo, o por ahí zapateando, ¿no? Como a veces pasa con los chicos, ¿no? Que los mandamos a hacer algo y se enojan y lo hacen todo enojado. No. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esta obediencia sincera, ¿sí? Y bueno, el abandono total de las prácticas del pecado, ¿no? Esto que nosotros hacíamos antes ya no vuelven en nosotros. Quizás podamos cometer algún pecado, pero ya no practicamos el pecado, no es algo habitual en nosotros. Y ahí en Primera de Juan, en el capítulo 5, también encontramos otro de los privilegios, ¿no? Dice en el versículo 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿se acuerda que ya no éramos engendrados ni de sangre ni de carne, sino de Dios, ¿no es cierto? Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Este es el poder que nosotros tenemos del Señor, el de vencer al mundo, estar por encima de lo que el mundo da, por encima de lo que el mundo ofrece, por encima del príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque el poder de Dios opera dentro nuestro. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, ¿sí? Así como somos hijos, herederos, con un amor sincero, obediencia sincera, nuestra fe es importantísima. Bueno, creo que todos lo sabemos, no estoy diciendo nada nuevo, pero nuestra fe es la que vence al mundo. Nuestra fe es distinta a la que el mundo tiene, ¿sí? Porque nuestra fe está depositada en el lugar correcto, en la persona correcta. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y esta pregunta es la que dice todo, ¿no? Que somos vencedores, ¿sí? Que nosotros vencemos al mundo porque creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Porque tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Tenemos la autoridad como hijos de Dios. Y eso nos da poder sobre el mundo. Vencemos sobre el mundo. Amén. 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 Y justo cuando venía para acá venía pensando igual en esto de las veces, ¿no? que Dios habló en el Nuevo Testamento. Hay al menos 3 veces que se dice que Dios habló, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? En el bautismo, cuando Jesús se bautizó, una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Se acuerdan? Sí, nos acordamos todos. Yo igual espero que algún día el Señor diga, acá está Horacio, en quien tengo complacencia. No sé si vamos por buen camino, esperemos que sí, pero yo espero eso también del Señor. Después en la transfiguración también dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, lo dice otra vez el Señor, se lo dice a los discípulos, pero después dice, a Él oíd, a Él oíd. Todo lo que Él dice, háganlo. Lo que Él dice es un mandato para nosotros. Lo que Él hace se tiene que ver reflejado en nosotros. Él es nuestro ejemplo. Y después cuando anuncia su muerte, cuando Jesús anuncia su muerte, que tenía el alma, el alma turbada,
porque estaba en camino ya a esa muerte en la cruz, y Él glorifica el nombre del Padre. Él dice, glorifica tu nombre, Padre. Y de ahí sale la voz del cielo que dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. El Señor estaba dando confirmación de la autoridad de Jesús. Estaba dando confirmación de Él como Padre de Jesús y Padre de todos nosotros. Amén. Amén. Y viendo todo esto, ¿no? Viendo este amor tan grande del Padre, quería que volvamos ahí a Primera de Juan, en el capítulo 3. Y ahí que lo leímos, ¿no? Ya lo leemos de vuelta solamente para terminar. Que dice, tal como lo dice en la Biblia textual, ¿no? Dice, mirad qué clase de amor. No lo dice como en la Reina Valera, ¿no? En la Biblia textual lo coloca ahí entre signos de exclamación, ¿sí? No dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, sino que esta expresión es mucho más fuerte. Dice, mirad qué clase de amor, dice. O sea, con esa energía, con esa actitud. Siempre me acostumbro a ver a Juan, el discípulo amado, hablando del amor, siempre como así medio planchado y hablando del amor y con cariño, ¿no? Pero en esta versión que se traduce del original dice, mirá qué clase de amor. O sea, lo dice con un énfasis que nosotros debemos prestar atención. Dice, el Padre nos ha concedido que seamos hijos de Dios y lo somos. En el original agrega esa palabra, y lo somos. Hace énfasis de que no solo que nos concedió, sino que lo reconocemos y somos hijos de Dios. Por esto no nos conoce el mundo, porque tampoco lo conoció a Él. Hablaba, ¿no?, de los privilegios que tenemos de ser hijos de Dios. Y también hablamos de esta distinción que teníamos quizás con el mundo, de cómo actuaríamos si estuviéramos en el mundo y cómo actuamos ahora que estamos en el Señor. Por eso es que dice, por esto no nos conoce el mundo, porque tampoco lo conoció a Él. El mundo no nos reconoce, ¿sí?, porque no lo conoce al Señor. Amaos ahora, hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él sea manifestado seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Nosotros somos hijos de Dios, somos herederos de Dios. Quizás no vamos a cobrar todavía la herencia hasta que estemos con el Señor, pero ya estamos disfrutando de ella. Estamos disfrutando de cada uno de los privilegios de ser hijos de Dios. Amén. Pero todavía nos falta, porque dice, no se ha manifestado. Así que si por ahí miramos lo que éramos antes y nos comparamos a lo que somos ahora, imagínense cómo va a ser cuando el Señor venga y se manifieste y lo veamos cara a cara y seamos cada vez más parecidos a Él. Yo no sé, ustedes, yo la verdad que me alegro de saber eso, de saber que vamos a tener esa oportunidad de conocer al Señor y de verle tal como Él es. Amén. Amén. ¿Se alegra conmigo? Amén. Yo me alegro de tener un Padre tan hermoso, tan grande, tan bueno, tan protector, ¿no? Y cuántas cualidades más podemos decir de Padre. Pensando también solamente en lo que somos nosotros como Padre, pero Él lo es mucho más todavía. Amén. ¿Me acompaña a orar a nuestro Padre? Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento que tenemos de poder abrir las Escrituras y verte a ti, Señor. De verte a ti como nuestro Padre, como el dador de la vida, nuestro Creador, nuestro formador, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú como Padre has guardado en nuestras vidas, nos has protegido, nos has sustentado, Señor. Y si llegamos hasta aquí ha sido por tu amor, Señor.
cuán grande ha sido tu amor, Señor, por nosotros. Cuán grande ha sido tu amor, Señor, que nos has llamado hijos tuyos, Señor. Que tenemos el privilegio de ser llamados hijos tuyos. No solamente cristianos, no solamente creyentes, sino hijos tuyos, Señor. Quizás aún nos damos dimensión de lo grande que es eso, Señor. Pero tú nos ves con ojos de amor, con ojos de Padre. Y te damos gracias por ello, Señor. Te agradecemos, Padre, porque a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestras carencias, a pesar de nuestra escasez de amor como hijos, tú no menguas, Señor, en tu amor hacia nuestras vidas, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz, a enseñarnos lo que es ser un verdadero Hijo de Dios. Ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu Santo, Señor, esté obrando dentro nuestro, haciéndonos obedientes a tu palabra, obedientes a lo que tú tienes para nuestra vida, Señor. Que podamos hacer tu voluntad como hijos tuyos en esta tierra, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo. Dejamos nuestra vida en tus manos, Señor, sabiendo de que tú estás obrando, Señor, que tú nos estás perfeccionando, Señor, hasta la venida de tu Hijo, Señor. Gracias, bendito Dios. Dejamos todo en tus manos, Señor, confiados, Señor, de que tú estás obrando, Señor, cada vez más, Señor, en nuestras vidas, Padre. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.